En este video continuamos hablando sobre funciones integradas en SmartStudio. En la parte 2 vamos a discutir más de las funciones que presentamos en el video número 1. Para eso vamos a esta hoja de cálculo y comenzamos con la función diff. Esta básicamente es la función de derivada que aparece aquí en las funciones. Derivada, ¿no? Si escribimos, por ejemplo, diff, paréntesis, nos da un primo i, que quiere decir derivada. Escribimos una función, por ejemplo, x por ln de x menos 1 sobre x, por ejemplo. Seleccionamos toda la cantidad a ser derivada, ponemos derivada con respecto a x y hacemos control punto, y nos da esta expresión indicando la derivada como un resultado simbólico. Aquí representamos otro ejemplo. Si escribiéramos, digamos, diff, y vamos a decir x ln de x, vamos a dejarlo así, coma, x, coma, 2, nos da la segunda derivada, control punto, 1 sobre x. Y se pueden utilizar otros niveles de derivada. La función eval aplica más que todo a programas, porque lo que hace es convertir el cálculo de una expresión de simbólico a numérico. Aunque los resultados se presenten en forma numérica, dentro de su procesamiento, SmartStudio los hace en forma simbólica. Si ustedes quieren acelerar la velocidad de un programa, particularmente uno donde se hacen muchos cálculos, hay que usar la función eval. Yo les voy a presentar programas donde se utiliza esa función. La función gamma es una función matemática definida de esta manera y que resulta estar relacionada a los factoriales cuando n es un número entero. Así, por ejemplo, la función gamma de 2.5 es esta cantidad, de 6 es 120.002, y este .002 es un error numérico. ¿Okay? Porque en realidad el factorial de 5 es 120. Esta función gamma, expresada así, está disponible solamente para valores positivos del argumento. Para valores negativos se puede extender la función gamma utilizando esta propiedad de las funciones gamma, en la que voy a despejar el valor de gamma de x como pi dividido por el seno de pi x es multiplicado por gamma de 1 menos x. Si x es negativo, el valor de 1 menos x es positivo, y este valor puede ser calculado utilizando esta función. El seno de x es conocido, pi es un valor conocido. Así que voy a definir mi propia. Ahora me doy cuenta que está todo esto escrito en inglés, pero básicamente ustedes pueden entender lo que dice, ¿no? Gamma de x, si x es mayor que 0, calcule gamma de x utilizando la función que ya viene en SmartStudio. Si no, utilice la función que está presentada aquí para extender el resultado de la función. Aquí produzco una gráfica de la función gamma utilizando un plot, gráfica 2D. Le puse G, control G, paréntesis X, y le extendí utilizando el mayúscula y hacer clic utilizando mayúscula y expandiendo, o en realidad reduciendo más bien, el dominio en X. Les doy una imagen de lo que debe ser la función gamma. La función int produce una integral indefinida. Si se escribe, por ejemplo, int, paréntesis, digamos, exponencial de x por el seno de x, paréntesis, coma x, se produce esa expresión. No hay forma de calcularla. Si se usa el signo igual, no resulta nada. Si se usa control punto, se repite la función. Se utiliza nada más para escribir expresiones de funciones de integrales indefinidas. Para integrales definidas, por ejemplo, esta, se escribe int de x punto por ln x, barra espaciadora, coma x, coma a, coma, perdón. Ya que está el símbolo acá, vamos a moverlo un poco a la derecha. A, si podemos poner coma
y nos da la B ahí. Tiene uno de extra y la vamos a quitar. Ahí está. Esta integral, que la tengo aquí, se puede, creo yo que se puede calcular. Déjame ver. Control punto. No. Control punto simplemente refiere al mismo resultado. O sea que también, aún en el caso que se utilicen límites, que sea una integral definida, si los límites son variables y la expresión no se puede evaluar solamente, se puede utilizar para escribir textos matemáticos. Sin embargo, una integral como esta, x por ln de x, barra espaciadora, coma x, coma 1.5, coma 2.5, 2.3 dejémoslo, igual si me da un resultado. Is defined quiere decir está definido y se refiere si existe una variable ya con con algún valor asignado. Por ejemplo, b igual 5, si digo is defined b y me da un valor de 1 que aquí en SMATstudio quiere decir verdadero, quiere decir que b sí está definida, pero la c, por ejemplo, no está definida. Si yo remuevo el valor de b usando la función clear, entonces ahora resulta que no está definida. El jacobiano de una función, esto es una operación que se utiliza en cálculo multivariado. Por ejemplo, si yo tengo un vector, que es una función vector de un componente f1, f2, f3 de x, donde la x misma es un vector, en este caso estoy utilizando subíndices aquí f.1 de x y estoy utilizando suscritos aquí x corchete 1, porque estos tienen que representarse como los elementos de un vector. Esto no necesariamente, la función es un nombre nada más. El jacobiano se escribe Jacob. Voy a eliminar el lado derecho aquí. Jacob fx con respecto a x. Si uso control punto, entonces aparece por la definición que simplemente se trata de la derivada de f1 con respecto a x1, f1 con respecto a x2 y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo escribo una función f de x, ahora aquí sí tengo que escribir utilizando subscritos o subíndices, perdón, porque ya las funciones tienen un valor asignado como funciones de estas variables. Si yo calculo el jacobiano de esta función con respecto a esta x, obtengo esta matriz. Producto, simplemente escribir product, el producto de la cantidad que se va a calcular, el índice y los valores inicial y final. En la suma se puede escribir la suma sin índices o con índices. Sin índices no se puede calcular, con índices sí se puede calcular. Finalmente, units of, cuando hay un número con unidades, eso te va a dar la unidad fundamental en el idioma, en el sistema SI. Por ejemplo, aquí en kilómetros me da metros. Kilogramos, kilogramos. Newtons, newtons. Pero si yo escribo unidades en sistema inglés FIT, o pie, me da metro. BTU, que es la unidad técnica británica, me dan julios, que es la unidad de energía en el sistema internacional. Si escribo LBF, que es libra fuerza, como unidad de fuerza me da newton, la función units of. Y con eso terminamos la segunda parte de las funciones integradas de SMATstudio.